Bienvenidos a un capítulo más aquí en Escena del Crimen. Esta noche vamos a hablar de un asesinato ocurrido en el año 2007, a finales de mayo del 2007. Un empresario dedicado al sector de la venta de combustibles, asesinado de más de 10 disparos de un hombre, de un sicario, que al parecer tenía sus primeras conexiones, apenas había ocurrido el hecho, con un crimen pasional. Era lo que se creía por algunos contactos, algunas comunicaciones que tuvo este hombre antes de ser asesinado. Sin embargo, la investigación tomó otro camino. Es al menos lo que la policía había abierto en aquella oportunidad como una de las hipótesis del por qué lo mataron. Y se habla de la mafia del combustible. Me refiero a Juan Soler y su brutal asesinato el 28 de mayo del año 2007. Desclasificamos este archivo, vamos a ver quién es la víctima y también conocer a los sospechosos. Perfiles. Víctima. Nombre: Jorge Antonio Soler Arce. Edad: 42 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: licenciado en Administración y Gerencia de Empresas. Domicilio: Campo Cervera 5884, Asunción. Fue asesinado de 15 tiros por su exsecretario el 28 de mayo del 2007 al detectar un millonario robo en la empresa donde gerenciaba. Autores: nombre: Óscar Manuel Cárdenas Armoa. Edad: 36 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: cobrador. Domicilio: Ingavi Casi Vitruvio, zona sur, Fernando de la Mora. El joven planeó el crimen de su patrón cuando este descubrió un millonario robo a la empresa en que trabajaban. Pagó 10 millones por el crimen. Nombre: Humberto Antonio Aveiro Franco. Edad: 50 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: empleado. Domicilio: Villa Madrid Limpio. Antecedentes: 3 por robo agravado y 1 por homicidio doloso. El hombre conducía el automóvil Chevrolet Corsa en el que se desplazaban los asesinos del gerente asesinado. Nombre: Heriberto Ortiz Ortiz. Edad: 38 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: agricultor. Domicilio: Carayao, departamento de Caaguazú. Autor confeso del homicidio. El hombre contó los detalles del hecho y haber recibido 10 millones de guaraníes para cometerlo. Juan todos los días tenía una rutina que hacer y era salir de su oficina en el barrio San Vicente y dirigirse a su casa a almorzar. Ese 28 de mayo no fue la excepción, era un día más de cumplir esa rutina. Solo que faltó la última parte, llegar a su vivienda. En el trayecto ya lo estaban siguiendo, él se percató, le dieron alcance y finalmente lo asesinaron. Pero algo con el que no contaban los asesinos era la cantidad de vistas, la cantidad de testigos que tenían en la zona. Pero solo una fue la que recibió una amenaza. Posteriormente, eso se constituiría en el cabo suelto que dejaron los criminales y lo que permitió también hilar la llegada de la policía hasta los asesinos. ¿Qué pasó? Era cerca de las 13 horas del lunes 28 de mayo del 2007. Jorge Antonio Arce Soler salió de su oficina a bordo de su automóvil Daewoo Nuvira para ir a almorzar a su departamento en el barrio San Vicente de Asunción como de costumbre, pero nunca llegó. Entre las calles Centenario y Obispo Maíz del mismo barrio, a unos escasos 150 metros de la comisaría 14ª Metropolitana, Arce Soler encontraría su fin. Fuimos como avisados de este hecho de homicidio de quien en vida fuera Jorge Arce Soler, ocurrido a las 13:30 horas aproximadamente. Bueno, ahora estamos levantando los indicios y lo vamos a constituirnos a emergencia médica, donde ya nos han comunicado que ha fallecido la víctima. Cuadras antes, quien se desempeñaba como gerente de una conocida firma de expendio de combustibles, se dio cuenta de que un vehículo lo venía siguiendo de cerca. Era un Chevrolet Corsa conducido por Humberto Aveiro,
con antecedentes por robo. Jorge Antonio decidió acelerar la marcha e intentar perderse de su vista, lográndolo por un momento. Por lo menos el tipo de vehículo que utilizaron. Sí, un Corsa gris de 4 puertas. ¿Eran 3 personas? 3 personas, sexo masculino, A cara descubierta. a cara descubierta. Y uno de ellos, el que iba de acompañante, el que se bajó y efectuó los disparos de arma de fuego. Sin embargo, aparentemente este hecho motivó el enojo de quienes lo perseguían y en la mencionada dirección lograron darle alcance nuevamente. Los delincuentes se adelantaron al coche en el que viajaba Jorge Antonio y abrieron fuego contra él. A pocos metros interceptaron el automóvil. Uno de los ocupantes, Heriberto Ortiz, descendió con un arma 9 milímetros con silenciador e intentaba abrir fuego, pero el arma se trabó. Heriberto regresó al vehículo y otro ocupante, Oscar Manuel Cárdenas Armoa, le pasó un revólver calibre 38 niquelado, con el cual se acercó hasta la víctima para aplicarle varios tiros al cuerpo. Arce, intentando huir de sus atacantes, abrió la puerta de su auto, pero cayó rendido. ¿Qué tipo de armas que se utilizaron? Presumiblemente sería pistola 9 milímetros. ¿Se hablaba de una ametralladora? No, solamente pistola, pues disparó 3 impactos y se le trancó esa arma, luego volvió al vehículo, al Corsa, cogió otra arma y volvió a disparar ya sobre la humanidad del fallecido. Antes de este atraco, ¿la víctima llegó a recibir algún tipo de... No, lo que hizo fue una llamada 911, que no llegó a concluir esa llamada. llamada que... ¿Hay alguna otra llamada? Ni siquiera llegó a hablar en esa llamada. No llegó a... Auxilio, por ejemplo. No llegó a terminar la llamada. Empezó a discar y no terminó, justo en el momento que ocurrió el hecho. Cumplido su objetivo, los sicarios huyeron del lugar, no sin antes amenazar a una testigo. Ella moriría si contaba algo de lo que había visto. Aveiro y Ortiz fueron los ejecutores del homicidio fríamente calculado por Cárdenas Armoa, empleado del finado gerente. Al principio, los investigadores sospechaban que se trataba de un trasfondo pasional, debido a la hazaña y el planeamiento del crimen. Sin embargo, se confirmó que todo era producto de un millonario robo. Según testigos, Cárdenas era la mano derecha del fallecido, al igual que su novia, Carolina Alfonso, también empleada de la empresa. De a poco se va tejiendo una trama de traición por parte del círculo cercano de Jorge Soler. También un aspecto importante de esto a determinar es la manera en que lo mataron, porque los sicarios realmente se aseguraron de que este muera. Los 15 disparos, que en realidad terminan siendo 28 impactos de orificio de entrada y salida de los proyectiles, provocan algo que en la medicina se conoce como exsanguinación, que es la pérdida a borbotones de sangre en una gran cantidad que prácticamente hace que la víctima no pueda sobrevivir a un ataque como este. Heridas que hablan. Jorge Antonio recibió 15 impactos de bala, sin embargo, su cuerpo presentaba 28 orificios. La doctora forense Felicia Mora explicó que esto se debió a que varios de los impactos atravesaron su cuerpo. Solo 4 de los 15 impactos quedaron en el organismo, entre ellos uno en la mano. La víctima fatal recibió los primeros disparos estando en el interior del vehículo. Le afectó el maxilar inferior, en el rostro, y otro en la supraclavicular izquierda, entre el hombro y el cuello. Otro disparo recibió en la parte posterior del hombro y otro en la cara interna de la axila, región torácica. Todos estos impactos en la parte izquierda. En un momento, el arma se le trabó a su verdugo, quien fue en busca de un revólver con el que terminó su trabajo. En ese interín, Arce Soler intentó escapar, abrió la puerta y salió de su rodado, por lo cual su atacante se aseguró de que no huyera. Los impactos inmovilizadores recibidos en los miembros inferiores fueron 4, entre los cuales presentaba 8 orificios, 4 en el muslo izquierdo y 2 de entrada y salida en el muslo derecho. Un impacto literalmente destrozó su rodilla, mientras otros 4 orificios presentaba en la pierna izquierda y otros 2 en la derecha. 4 orificios más fueron encontrados en la región umbilical, uno en el centro y los otros por debajo, además de uno en la tercera región abdominal, hacia el flanco izquierdo.
Sin embargo, los impactos que le produjeron la muerte fueron los recibidos en la región púbica. Uno de los balazos traspasó su cuerpo y produjo la perforación del genital. Otros 2 impactos también perforaron los grandes vasos sanguíneos ubicados en la región inguinal izquierda, entre el muslo y la pelvis, que destrozó el bajo vientre. Además de todo esto, la víctima presentaba 2 heridas contusocortantes en la mano y el antebrazo derecho, que según la médica forense sufrió probablemente al caer tras el ataque. Arce Soler sobrevivió 1 hora acribillado. Fue trasladado hasta el Hospital del Trauma de Asunción, donde se constató su deceso. Había que hacer los primeros auxilios, pero es prácticamente casi imposible sobrevivir a esa cantidad de lesiones y a la categoría de destrucción que hubo en el caso de este señor. Tenemos en cuenta que se han destruido grandes vasos, huesos de la pelvis, la arteria femoral, etcétera, etcétera. Acá lo más llamativo es que estamos hablando de alguien que por lo menos tiene el suficiente conocimiento para hacer los disparos de tensión, digamos. Primero recibe los impactos en el vehículo, luego él trata de huir porque quedó trabada el arma y entonces se fue a cambiar, digamos, el arma el disparador. Trata de huir y ahí recibe disparos en miembros inferiores, que son disparos de contención, es decir, para que no huya. Y ahí le termina rematando con los disparos en abdomen y pelvis. Básicamente esta persona es un asesino profesional. No sé si profesional llamarle, pero por lo menos entiende algo de lo que hace. ¿Por qué digo que no sé si profesional? Porque un profesional no estaría gastando tanta cantidad de munición. Haría disparos específicos en la cabeza y punto. Un asesino profesional te dispara un tiro y con un tiro te mata. Según el informe forense, la muerte se produjo por una exsanguinación originada por la gran cantidad de sangre perdida, que le acabó produciendo un shock hipovolémico, por trauma, por herida de arma de fuego. La exsanguinación es cuando se pierde el 90% o más del volumen sanguíneo. Estamos hablando de que el ser humano en promedio tiene 5 litros de sangre y 4 litros de pérdida sanguínea o más. Estaríamos hablando de exsanguinación, es la pérdida casi total de la sangre, del volumen sanguíneo circulante. Arce Soler murió desangrado. Tal vez la brutalidad, la hazaña puedan explicar la cantidad de disparos. Ya lo decía el doctor Lemir, un asesino profesional quizás usaría más la precisión de disparo para acabar con su víctima en relación a la cantidad. Pero esto nos lleva a lo siguiente, a analizar un poco los perfiles de cada uno de los procesados en este caso, tanto de Humberto Aveiro, que posteriormente pasó a ser el autor confeso y que ayudó en una gran dimensión a la investigación para que esto tome cuerpo, como también el perfil, los antecedentes de Óscar Cárdenas. Pero principalmente en este último hay que prestar atención porque los datos apuntan a que él había cometido un asesinato. Habría matado a su vecino según los rumores, las versiones, sospechas, datos extraoficiales que manejaban los investigadores. Pero lo llamativo de este caso es que este antecedente no se registra en la base de datos de la justicia y de la policía. Él ingresó al penal de varones del barrio Tacumbú, pero meses después nada más fue sobreseído por este hecho que lo investigaba. Y volvemos al principio, lo llamativo es que este antecedente no figura. Entonces estamos hablando de asesinos, aunque no profesionales, o al menos certeros, de asesinos natos. Por eso cometieron un crimen como este, asegurándose de que realmente Soler muera. Y más adelante van a saber por qué, porque hay una trama que envuelve nuevamente la codicia detrás. Vamos a ver cuáles eran esos perfiles de ambas personas procesadas por este crimen. Tenían antecedentes. 2 de los implicados en el crimen ya contaban con antecedentes. Uno de ellos es el autor moral, Óscar Cárdenas, pero llamativamente la mancha judicial no constaba en su prontuario.
Aparentemente estuvo recluido en la cárcel de Tacumbú por el crimen de su vecino en el barrio Trinidad de la capital. En octubre del 2003 fue detenido y recluido en la cárcel de Tacumbú como sospechoso, pero unos meses después, en el 2004, recuperó la libertad al ser sobreseído. En aquella oportunidad, Cárdenas Armoa presentó una perfecta coartada que le salvó de una condena. El otro es Humberto Antonio Aveiro Franco, conductor del automóvil utilizado para cometer el crimen. El hombre ya tenía varias entradas a la cárcel y llamativamente era un cercano amigo de Cárdenas, según las investigaciones de la policía, quienes accedieron a una fotografía tomada poco antes del crimen, donde aparecen ambos abrazados en una cancha de fútbol. Como dice la frase de Trinidad, no hay crimen perfecto, y más todavía cuando esto se comete a plena luz del día, donde prácticamente muchas personas en un barrio tan conocido y tan habitado como San Vicente, existen personas que están en la faena diaria en sus casas. Y prácticamente así es como los investigadores contaban con muchos testimonios a la hora de continuar y de armar este rompecabezas, de saber quiénes estaban en el vehículo que había perseguido a Soler por varias cuadras, cómo eran esas personas que descendieron de ese vehículo, dibujar el aspecto de ellos y llevar posteriormente a la identificación, a quiénes eran. Y una vez tenido esto ya sobre la mesa, sobre el escritorio de la investigación, continuar en el trasfondo. Como les decía al principio, en las primeras horas de la investigación se creía que esto tenía un trasfondo pasional. Algunos contactos con mujeres, supuestamente no se sabía el trasfondo real o al menos el detalle de esas conexiones, pero dentro de la investigación el círculo de sospechas tiene que ser lo suficientemente amplio para no descartar absolutamente nada. Y ya una vez tenido esos perfiles proveídos por testigos, la policía, la fiscalía pudo llegar a establecer con el tiempo el verdadero trasfondo dentro de esta trama que envuelve un brutal asesinato. Sepamos quiénes fueron esos testigos claves, los que ayudaron de alguna manera, y en gran proporción también, por otra parte, a que la policía pueda llegar a establecer la identidad de los asesinos. Los testigos clave: una mujer que se encontraba colgando ropas en su vivienda, ubicada a pocos metros de la escena del crimen en el barrio San Vicente de Asunción, fue una testigo clave no solo para la reconstrucción del hecho, sino también para elaborar el identikit de los presuntos autores, materiales e intelectuales del hecho. Además, en el momento del reconocimiento de estos, fue de vital importancia su intervención. En total fueron 3 los testigos que aportaron todos los datos necesarios para que los investigadores pudieran armar el mapa de cómo se fueron sucediendo las cosas, desde el plan macabro del asesinato hasta el momento de ejecutarlo. Incluso el sicario, tras cometer el crimen, se percató de que más de una persona lo había visto y apuntó a cada una de ellas, amenazándolas con volver para matarlas si alguno osara contar a las autoridades lo que había visto. Entre los testigos, además, se encontraba una niña quien quedó traumada tras el hecho, por lo cual la familia pensaba abandonar el país de no darse la detención de los autores. Otra testigo clave fue la persona a nombre de quien se activó el chip mediante el cual Heriberto Ortiz había iniciado las tratativas del crimen con Óscar Cárdenas. Bajo engaños, la mujer habilitó supuestamente un teléfono con la línea 0985-751-430, que después fue a parar a manos de Heriberto. Heriberto Ortiz pasa a ser también un hombre clave dentro de esta historia, de la trama investigativa, porque él logra aportar muchísimos datos dentro de la investigación. Aunque negó su vinculación con Cárdenas, el que ambos hayan estado presos en el mismo penal nos lleva a la conclusión de un vínculo, de que se conocían o se conocieron al menos.
Es por eso que Cárdenas lo habría contactado, lo contrató y por más de que le haya prometido pagar posterior al hecho, posterior al asesinato, él lo negó en todo momento. Lo negó como una persona que lo haya conocido, pero sí termina confesando que hubo un contrato y que finalmente lo aceptó por la insistencia y por el monto. 10 millones de guaraníes, al menos para Heriberto Ortiz Ortiz, implicó la vida de Soler. Y esto vamos a verlo posteriormente al primer corte que hacemos en Escena del Crimen. Ortiz había dicho en su momento, en su confesión, que era la primera vez que cometía un asesinato. Y vaya manera de empezar. 15 disparos, les reitero, fue lo que recibió Soler en aquel momento en que lo habían interceptado en ese tramo que hacía en el barrio San Vicente siempre, desde su casa, desde su oficina, con destino a su casa, donde tenía que almorzar aquel 28 de mayo del año 2007. Sin embargo, eso no ocurrió. Y Ortiz Ortiz termina siendo una pieza clave para los investigadores. Porque si bien él termina negando su vínculo con Cárdenas, sí termina confesando que hubo una negociación, un ofrecimiento, un monto de dinero que tenía que cobrar por ejecutar el crimen y también dónde lo habían planificado. Autor confeso. Heriberto Ortiz Ortiz confesó el hecho. Luego de ser detenido, comentó a los investigadores que recibió una llamada telefónica de una persona desconocida, quien le dijo que un tal Óscar Cárdenas Armoa, a quien tampoco conocía, quería proponerle un trabajo. Luego ambos se reunieron en una bodega situada en la avenida Mariscal López, cerca de la Curva de la Muerte, donde empezaron a tratar el tema. En principio, Ortiz Ortiz se negó y quedaron en que iba a pensarlo. Sin embargo, ante la insistencia de Cárdenas Armoa y el jugoso ofrecimiento de 10 millones de guaraníes para el trabajo, aceptó. Llegaron a un acuerdo de que la mitad del monto le entregaría tras el crimen y 15 días después el resto. El mismo Cárdenas se encargó de darle en propia mano el dinero. Jamás negó el hecho. Desde el momento de su detención, él ya prácticamente colaboró. Dio nombres, dio las circunstancias, inclusive aportó el nombre de la otra persona que le había movilizado dentro del vehículo, que como él dice, actuó de chofer. ¿Pero le llegó a pagar todos los 10 millones? Sí, le pagó. Todos los 10 millones. El día del crimen, el lunes 28 de mayo del 2007, Ortiz Ortiz subió con 2 sujetos al automóvil Chevrolet Corsa gris frente al supermercado Salema de San Lorenzo. De ahí partieron hacia el microcentro y esperaron que Jorge Antonio Arce Soler saliera de su oficina, situada en Independencia Nacional y Azara. ¿Cuáles son las pruebas que hay en contra de Humberto? Y Heriberto Ortiz Ortiz, a prestar declaración de Antoria, manifestó que el que conducía el vehículo Chevrolet Corsa gris plata era Humberto Aveiro. Le identificó y a raíz de ese hecho nosotros le ampliamos la imputación contra él y pedimos ya la detención preventiva. Y también lo importante, lo más resaltante es que se encontró el arma de fuego en su poder, que fue utilizado el día que ocurrieron los hechos y que la testigo presencial de hecho había manifestado que era una pistola que parecía una ametralladora. Dentro de su desconocimiento del arma de fuego, ella dijo eso porque tenía un silenciador. Ortiz dijo que era la primera vez que hacía ese tipo de actividad. Siguieron a Arce Soler y lo perdieron de vista por el camino, pero luego lo alcanzaron en las calles Centenario y Fidel Maíz. Allí, Cárdenas le entregó una pistola con silenciador, con la cual abrió fuego contra la víctima. El arma se trabó, por lo que Ortiz volvió al coche donde le dieron un revólver calibre 38 con el que terminó con la vida de Arce Soler.
Jorge Soler fue asesinado un 28 de mayo, bien temprano, cuando se dirigía desde su oficina hasta su casa, siempre en el barrio San Vicente. Fue interceptado por dos sicarios que se conocieron aparentemente en la cárcel. Ellos son Cárdenas y Ortiz Ortiz. Pero aquí la pieza clave fue Cárdenas, porque él, luego de salir de la cárcel, ingresó a trabajar a la empresa que formaba parte del holding, donde fue contratado también Soler. Como él tenía acceso a los movimientos bancarios de la empresa, a los movimientos contables, financieros, fue que así armaron un plan que más adelante van a saber. La investigación en un primer momento detalla por la apariencia del crimen y por las técnicas investigativas que utiliza la policía, que es analizar las últimas llamadas de la víctima, su entorno inmediato, con quién estuvo él relacionándose en las últimas horas, a un crimen pasional. A eso lo sujetaba en las primeras horas. El contacto con dos mujeres diferentes hacía pensar de que, diferentes digo, me refiero más bien a los días en que él se había contactado, distantes unos de otros. Y hacía eso pensar de que él estaba manteniendo algún tipo de relación íntima con ambas y que por ahí a lo mejor vino un ajuste de cuentas. Pero esto viene por otro lado. Y así comenzó la investigación de la policía. La investigación. Las primeras pesquisas en torno al crimen de Jorge Antonio Arce Soler arrojaban a los investigadores un presumible caso de venganza pasional. Ciertos indicios como cruces de llamadas, mensajes y correos electrónicos que intercambiaba la víctima con una mujer hicieron pensar que podría tratarse de eso. Sobre todo lo que hace referencia al trasfondo de este crimen, doctor. Y manejamos varias hipótesis, ¿verdad? ¿Cuáles serían, doctor? Y puede ser pasional o venganza, esas son las hipótesis. La mafia del combustible, una guerra entre los emblemas. No creo, no podemos tampoco descartar. Ahora, ¿por qué pasional? ¿Hay algún informe que ustedes manejan? Por la actividad, era una persona soltera de 41 años, que generalmente tenía algún tipo de salida nocturna y bueno, sobre eso estamos analizando. ¿Y venganza por qué, doctor? Y que puede ser algún tipo de relaciones que haya tenido con alguien, ¿verdad? Pero él no mencionó en algún momento que tenía problema con alguien. Digo, ya en la parte emocional, sentimental, porque por ahí aparentemente viene la investigación. Y mira, hasta ahora no tenemos esa noticia que haya tenido, al contrario, que no tenía problema con nadie, los familiares. Ayer nos dijeron que era una persona que no tenía enemigos, que no tenía rivales y que también la gente acá de Barco y Rodado manifestó eso, ¿verdad? Varias amigas del fallecido dieron datos sobre la vida personal de Arce Soler, su vida sentimental y sus actividades laborales. También datos sobre los lugares y personas con quienes más o menos frecuentaba. Encontramos una agenda que contiene datos personales de él y también datos de la empresa, que vamos a ir analizando punto por punto, datos de personas con quien queremos entrevistarnos y hablar un poco para saber más sobre la víctima, ¿verdad? Y sus relaciones personales y comerciales que tenía. ¿Estos datos son números de teléfono de mujeres? Sí, número de teléfono, nombre y número de teléfono de mujeres. ¿Son varios números, doctor? Son varios números. ¿Hay algún nombre, algún número que particularmente les llama la atención y que van a...? Sí, hay un número y también encontramos en su soporte electrónico, en su correo, algún dato también femenino, que vamos a tener que entrevistarnos con esa persona. ¿Con relación a los datos de la empresa también son importantes, doctor? Más bien con la gente con quien él operaba comercialmente y tenía relaciones comerciales, ¿verdad? Pero también no descartamos algún tipo de vínculo o de relación. ¿El mail estaba en una máquina que era de él? Sí, en la máquina que solamente él usaba. ¿Qué van a hacer con la máquina? ¿Van a incautar? No, la máquina la creamos y dejamos todavía acá. Dejamos todavía porque va a llevar tiempo y tenemos otra cosa más importante que hacer. Doctor, hasta el momento van apuntando hacia lo pasional con lo que vemos. Sí, hacia ahí va, una venganza tipo pasional. Eso creemos hasta ahora, hasta hoy que es el móvil.
Incluso se llegó a saber que Arce Soler mantuvo comunicaciones a través de mensajes de texto con una promotora de la empresa, cuyo estado civil es casada. Pero con el correr de los días, la Fiscalía no encontró suficientes indicios para mantener esta hipótesis referente al hecho. ¿El contenido del mensaje le llamó la atención o no? Sí, nos llamó algunos mensajes. De su celular lo que nos llamó la atención, más que de su correo electrónico. Doctor, ¿qué? ¿Tanto el celular como el correo eran la misma persona? No, son diferentes personas. Con la persona que él estuvo enviando ese mensaje de texto el día de su fallecimiento, ayer ya hablamos. Y nos comentó alguna cosa interesante, ¿verdad? De su vida privada y de su vida laboral. Ahora, doctor, ¿a qué se refería el mensaje? ¿Era un encuentro, una cita? ¿Cuál mensaje? ¿De texto del celular o no, el del mail era afectos que se enviaban, vamos a decir. ¿Y el celular? Conversaciones varias y que se querían encontrar ellos, que él le propone para encontrarse a ella. También con una mujer. Con una mujer, ¿Y sí. ¿Qué les dijo en la conversación la mujer, doctor? ¿Que iban a encontrarse ese día? ¿Estaba previsto encontrarse? No, porque ella rechazó la oferta, que no se iban a encontrar. No, ella rechazó. ¿Y esta mujer era una de las tantas que trabajaba también para promociones? Sí, en promociones trabajaba para la empresa. Sin embargo, un impactante giro trascendió luego de un allanamiento a la oficina de la empresa que gerenciaba al fallecido. Luego de varias indagaciones, la investigación se volcó hacia la hipótesis en torno a la mafia del combustible. Arce Soler se encargaba de verificar la carga de gasoil que llegaba a Paraguay, por lo que tampoco se descartaba la suposición de que conocía o participaba de hechos irregulares de ese producto. Un llamativo dato fue el que arrojaron los extractos de los recursos económicos de Óscar Manuel Cárdenas Armoa y su pareja, Carolina Alfonso, contadora. Los movimientos económicos de ambos eran llamativos, teniendo en cuenta que sus salarios en la empresa no eran muy elevados. El 1 de julio, a poco más de un mes del asesinato, finalmente fue detenido Cárdenas, mano derecha de Jorge Antonio, tras la detención del sicario Heriberto Ortiz, quien confesó que fue contratado por Cárdenas Armoa, quien le pagó 10 millones de guaraníes por el trabajo y relató todo lo que había ocurrido. Las investigaciones revelaron que Arce descubrió que su secretario era el responsable de un faltante de más de 1.200 millones de guaraníes en la empresa en que ambos trabajaban. El monto total que se abonó por la muerte de Arce Soler, según las investigaciones del fiscal, fue de 20 millones de guaraníes entre el sicario y el conductor del vehículo. El dinero salió de la cuenta del banco de Alfonso. Pero hay un dato todavía que nos falta dentro de este rompecabezas. Si Cárdenas cayó por la confesión de Ortiz, ¿cómo cae Ortiz? Que viene a ser la pieza que desnuda el trasfondo, la negociación, el contrato que hizo Cárdenas, con quien habló. Ya sabemos que ambos, por los antecedentes, se conocían de la cárcel. Pero ¿cómo cae Ortiz si es que en esa etapa incipiente de la investigación, la Fiscalía tenía una hipótesis, al igual que la policía, como unas tantas, de que había algo de trasfondo pasional, tal vez, por ese contacto que tuvo con la promotora, con la joven, que estaba casada, y un fortuito encuentro que se iba a dar de alguna manera con este hombre. Entonces todo hacía parecer de que esa relación, supuestamente, que se deducía de esos mensajes, alguien lo descubrió y por eso decidieron vengarse de Soler y lo mataron. Pero después viene la confesión de Ortiz. De una manera ya sorpresiva, desnuda todo el esquema que se había planificado por parte de Soler y aparentemente en complicidad con su pareja, con Carolina Alfonso. Y esto nos lleva a una misteriosa llamada que se da desde la penitenciaría alertando a los investigadores de que también, al parecer, hubo otro contratado, o al menos se intentó dar con un asesino. Y esto fue lo que hace suponer a la policía de que el sospechoso a ser identificado y detenido era Ortiz. Al comienzo
comienzo nosotros tuvimos esa hipótesis de que se trataría de un crimen pasional, ¿verdad? Por la envergadura misma del hecho en sí, por un homicidio por encargo. Ya con el correr de los días fui investigando a parejas del señor fallecido y en ese instante, en ese momento, surgió una información de una de las penitenciarías donde una persona quería conversar con los investigadores. Esa persona había mencionado que se le había ofrecido para realizar el trabajo, entre comillas, ¿verdad? En vista de su situación, ¿verdad? No podía él realizar ese trabajo, entonces dio el nombre de otra persona y se le encargó para que pueda tratar directamente con el señor Cárdenas. El señor Cárdenas tuvo contacto con la persona que estaba en la cárcel. Se le hizo llegar el pedido del trabajo, en vista que él no podía realizarlo, entonces esta persona que estaba recluida vio a otra persona y le contactó directamente con el señor Cárdenas. Bueno, en ese momento entonces ya contactó directamente con el señor Cárdenas. Ya fueron entre ellos el trato, vamos a decirle, ¿verdad? Acordaron el trabajo por la suma de 10 millones de guaraníes, con una seña de 5 millones y otros 5 millones al terminar el trabajo. El mismo señor Cárdenas se encargó de realizar el pago, ¿verdad? Lo había realizado, según nuestra investigación, en una bodega que tenía en ese instante, en ese momento, en la zona de Mariscal López. Es una sentencia histórica a raíz de vamos a decirle, la excelente investigación realizada por la policía y el Ministerio Público, ¿verdad? Ustedes escucharon que los 1.200 millones de motivos fue lo que llevó a Cárdenas a planificar el asesinato. Descubrieron lo que estaba haciendo. Él, con esos permisos, por decirlo de alguna manera fácil, o esa contraseña que él portaba porque podía acceder al sistema informático de la empresa, hacía que de a poco ordenara compras de ciertos productos que finalmente no existían. Por más de que emitiera los documentos necesarios, esa compra eran fantasmas y los importes era lo que él directamente se quedaba junto a su pareja. Y esto fue descubierto. Y como toda trama que envuelve un fraude, se toma la peor decisión y contando su antecedente, usted saque la conclusión. Fue así que asesinaron y el motivo del por qué mataron de esta manera tan cruenta a Jorge Soler. El millonario motivo de muerte. En el año 2002, Óscar Cárdenas ingresó a trabajar a la empresa Uniparaguay, sociedad anónima, que formaba parte del holding de empresas de la gasolinera donde trabajaba ya Jorge Antonio. Empezó vendiendo lubricantes y además realizaba la contabilidad posteriormente. Junto a su pareja, Carolina Alfonso, también empleada del lugar, eran los únicos con las claves de acceso al sistema informático contable. Por ende, podían realizar modificaciones. Cárdenas manejaba totalmente el movimiento del capital y, no satisfecho con el sueldo que percibía, ideó una operación fraudulenta y complicada, pero que dejaría un interesante y millonario rédito para una acomodada vida. Empezó a vender mercaderías emitiendo facturas con sus respectivas órdenes de compra, pero las mismas terminaban siendo anuladas. El importe no llegaba a la empresa. Los empresarios pasaban estas ventas anuladas a las casillas de pérdidas o ajustes por pérdidas o averías, las cuales producían un efecto de que el stock en el inventario no variara. Es decir, ocasionaba una disminución en la cantidad de mercaderías, pero no una diferencia visible en el inventario, en el depósito. Por este motivo, en las auditorías de rutina no fueron detectadas. Muchas órdenes de entrega llevaban la firma adulterada de Arce Soler, el único autorizado a firmarlas. Todavía no te puedo decir si era rutina o no, pero sí que frecuentemente los sábados a la noche tenía que estar en la planta que posee la empresa para la descarga de combustible. Y él mismo se iba a verificar ahí. Le llevaba, creo que toda la madrugada, parte de la noche y la madrugada.
¿Ellos manejaban alguna información de ordeñe, combustible o algo por el estilo? ¿No? Sinceramente no sé si es que ellos manejaban, pero como él era el gerente comercial y era muy meticuloso en su trabajo, según la información que recogimos ahí en su empresa, él mismo justamente verificaba eso para que no ocurra lo que me está diciendo, ¿verdad? El tema del ordeño. Ante esto, una auditoría impulsada por el mismo Arce descubrió que en los periodos de septiembre del 2005 a casi mediados del 2007 hubo una pérdida equivalente a 1.260 millones de guaraníes. Fiscal Miguel Vera, investigador del caso. Qué rápido llegaron hasta Heriberto Ortiz Ortiz. Me decía, en un día, prácticamente al día siguiente ya lo encontraron en Ñembe. No, en realidad el hecho ocurre el 28 de mayo. Y el 29 de junio ya... o sea, un mes después. Un mes después. Okay. Ya se le llega a detener a Heriberto Ortiz Ortiz a través de su teléfono que incautamos. Ya encontramos la llamada que hacía él con Aveiro y con Oscar Cárdenas, ¿verdad? Y bueno, ahí fuimos ya tejiendo, ya hilvanando qué había ocurrido. ¿En cuánto tiempo ustedes se dan cuenta de que realmente todo ese trasfondo que en un primer momento pensaban, el pasional, el ajuste de cuentas de la mafia del combustible, no eran realmente, sino que apuntaba a algo muy concreto, que era ocultar un fraude cometido por una persona de confianza de Soler? Y más o menos a los 20 días ya nos percatamos que ese fue el móvil del homicidio. Pero por una cuestión de investigativa no podíamos dar a luz, ¿verdad? Ya que estábamos detrás de Heriberto Ortiz Ortiz, que era la pieza clave, que fue el que le mató a la víctima, Jorge Antonio Arce Soler, ¿verdad? O sea, prefirieron seguir con la fachada de que esto realmente correspondía a otra cosa. Así mismo, porque así como dijiste en tu informe, la testigo presencial que vio el hecho ya no había ayudado con el identikit y con la arma. Y bueno, en base a eso fuimos averiguando y se llegó que era Heriberto Ortiz Ortiz. ¿Qué error comete Cárdenas en todo este asunto? ¿Va cargando a cuentas particulares el dinero desviado o cómo fue? Sí, iba cargando a su cuenta personal y de su pareja Carolina el dinero que había sustraído. Y también que él mismo, a cara descubierta, realizó la transacción, valga la redundancia. ¿Él fue a efectivizar ya esa plata? No, que él, a cara descubierta, fue el que habló con Heriberto Ortiz Ortiz y cuando se le detuvo a Heriberto Ortiz Ortiz comentó que fue efectivamente Jorge Cárdenas el que le contrató y el que le pagó los 5 millones primero y luego los 10 millones. ¿Cárdenas nunca habló? ¿Nunca confesó el hecho? No, nunca confesó. ¿Y él hasta hoy día se mantiene así? Hasta hoy día. ¿Y con Carolina qué pasó? Carolina, ella solamente había prestado el vehículo, ella no estaba al tanto en realidad, no pudimos nunca pasar el estado de sospecha contra ella para involucrarle. Pero de su cuenta salieron los 20 millones que era el financiamiento del asesinato. Pero la plata lo había depositado Oscar Cárdenas. ¿A su cuenta? En su cuenta, sí. ¿Y él podía efectivizar de su cuenta, podía sacar esa plata o nunca eso llegó a concretarse? No, nunca se llegó a concretar eso, nunca. Doctor, una condena ejemplar, me decía, algo que hasta hoy día es tomado como un ejemplo de una investigación pulcra a nivel policial, de un caso criminal como este. Sí, así es. Sinceramente nos llena de orgullo a nosotros como integrantes del Ministerio Público, especialmente a mí, a la Policía de Investigación de Delitos, sección de homicidios, ya que fuimos felicitados por el Tribunal de Sentencia por el excelente trabajo que quedó plasmado en la sentencia. Y ya también que se le condenó a los 3 a 25 años de prisión más 5 años de medida de seguridad. Hoy llevan cumplidos poco más de... Sí, 11 años ya 11 años, de este hecho. Muy bien, gracias doctor por su tiempo. No, muchas gracias a vos por la invitación, cuando guste. Miguel Vera Zarza, el investigador de este caso, conjuntamente con el comisario Michel Aquino, fueron los que encabezaron en aquel momento este procedimiento que llega, como dijo el fiscal, a penas muy altas y que hoy día es ejemplo de esa investigación detallada que hizo el Ministerio Público y la Policía. A la vuelta del corte, la conclusión de un caso más aquí en Escena del Crimen.
28 de mayo del año 2007, 13 horas, barrio San Vicente. Ese fue el día, la hora y el lugar donde fue asesinado Jorge Arce Soler, este empresario que trabajaba para un holding que integraba una empresa del rubro de combustibles. Y todo esto se desprende de esas operaciones fraudulentas que había hecho su mano derecha, Óscar Cárdenas, quien habría desviado 1.200 millones de guaraníes de la cuenta de este holding, y que esto fue descubierto en su momento por Soler, y es por eso que él, contratando a Heriberto Ortiz, decide matarlo de 15 disparos. Nuevamente la codicia detrás de un modus operandi como motor de lo que detonó en un sangriento asesinato en Asunción, hace varios años atrás. Hoy día ellos están compurgando su pena a 11 años a estas alturas y les queda bastante. Nos despedimos nuevamente de un capítulo más aquí en Escena del Crimen. Muchas gracias por acompañarnos y no me voy sin antes agradecer a mis amigos de Óptica Carrón. Ellos están en Cerro Coray, Tacuarí. Muchas gracias por las gafas de siempre, lo que me ayuda todos los días a poder enfrentar la jornada laboral. Muchas gracias. Nos reencontramos próximamente la semana que viene aquí en Unicanal con Escena del Crimen.